Un saludo para todos. El día de hoy quiero mostrarles el primer video de una serie de 14 videos aproximadamente sobre cómo operar los patrones de velas que más se usan en el mercado y cómo usarlo correctamente. O sea, la forma más óptima de darle uso a estos patrones para que tengan una rentabilidad bastante alta a la hora de hacer sus operaciones. Entonces, quiero que sepan que esto es pura acción del precio. Si lo hacen exactamente como yo se lo voy a explicar, van a tener una buena asertividad. ¿Qué es un patrón doji? Un patrón doji no es más que un patrón donde el precio oscila dentro de un rango, o sea, un nivel superior y un nivel inferior, y el precio no puede pasar de este nivel. Por lo tanto, hay una indecisión en el mercado de para dónde va a coger, o sea, cuál va a ser la próxima dirección. Los posibles patrones doji, o sea, tienen que saber que el mercado es fractal. Fractal quiere decir que es lo mismo en todas las temporalidades. Eh, Cuando el mercado muestra un doji en una temporalidad de 5 minutos, cuando vamos a ver a una temporalidad de 1 minuto, nos damos cuenta que el mercado está oscilando sobre un nivel de soporte y resistencia. Por lo tanto, por eso que se dice que el mercado, la fractalidad es igual en todas las temporalidades. Entonces, estos patrones que ustedes están mirando en pantalla, en la parte superior, o sea, esta parte que están viendo aquí, son 6 patrones que se van a encontrar. O sea, estos 6 patrones son patrones llamados doji. Existen otros tipos de doji que vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo operarlo, como el doji libélula y el doji lápida, que son doji bastante efectivos a la hora de hacer nuestra operación. Entonces, hoy les traigo 3 contextos en los cuales podemos encontrarnos estos 6 posibles doji y cómo debemos operar. Existen más contextos que a medida que pase el tiempo van a ir, o sea, yo lo voy a ir subiendo para que ustedes vean cómo yo lo opero, yo lo utilizo en mis operativos. Entonces, el primer contexto. Bueno, el primer contexto es que vamos a una tendencia alcista, o sea, esto que están mirando aquí es una tendencia alcista, bastante fuerte. Pero ¿qué pasa? Cuando la tendencia llega a este nivel, o sea, este nivel es un nivel de soporte y resistencia, empieza a dar indicios de debilidad. ¿Cuáles son los indicios de debilidad? Bueno, esto es lo que estamos suponiendo, porque así es que, como exactamente así, porque esto sería lo ideal, pero prácticamente se lo van a encontrar parecido a estos contextos que les estoy mostrando. Entonces, lo primero que les van a encontrar es un rechazo en la composición del precio. El rechazo en la composición del precio casi siempre viene con mechas por encima. ¿Qué quieren decir estas mechas por encima? Estas mechas por encima lo que quieren decir es que tiene rechazo, o sea, tiene presión vendedora. O sea que los vendedores están queriendo entrar, pero todavía no es el momento de entrar. Entonces el precio vemos que se acerca a esta zona, de soporte y resistencia. Además nos damos cuenta de que el precio va teniendo rechazo desde la parte superior. Va haciendo ciertos rechazos y nos vamos dando cuenta que la composición del precio nos está mostrando debilidad. Después que la tendencia se acerca a esta zona de soporte y resistencia, ustedes ven aquí, nos sorprende un doji, o sea, sale un patrón doji que nos indica indecisión en el mercado. Ahora, como el doji terminó por debajo, o sea, el doji terminó por debajo de la zona de soporte y resistencia, lo que nos está queriendo decir al mercado es que va a existir, o sea, existe la posibilidad, porque aquí todo es especulación, existe la posibilidad de que el mercado pueda revertir. O sea, el mercado no es que vaya a revertir directamente y se vaya a la baja, no, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que el mercado va a hacer un retroceso, puede ser un retroceso hasta el 50% de este movimiento que están mirando aquí, de este movimiento que está aquí, o puede ser que el mercado haga un retroceso, vuelva a subir y vuelva a retroceder, haciendo de cosas una figura chartista, que es lo que le llamamos doble techo, para indicar que hay una posible reversión. Esto de figura chartista vamos a verla un poquito más adelante. Primero vamos a tener la serie de patrones de vela para entonces empezar con la figura chartista. Entonces, ¿cómo se opera este contexto? Por ejemplo, aquí donde el precio nos ha indicado que hay un agotamiento por la composición del precio,
cerca de la zona de reacción, o sea, zona de soporte y resistencia, nos sale un doji indicando que hay una indecisión del precio. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, tenemos dos tipos de operación. Podemos operar de forma agresiva o podemos esperar esperando confirmación. O sea, ¿cómo operaríamos de forma agresiva? Bueno, primeramente tienen que tener en cuenta que para operar tenemos que tener un buen punto de entrada. Por ejemplo, vamos a suponer que este doji terminó indicándome que el precio va a haber un pequeño descanso o va a haber una reversión. Entonces, ¿qué haríamos? Esperaríamos que el precio retrocediera hasta este punto, o si me da un punto por encima del nivel de soporte de resistencia y que tenga rechazo hacia abajo, desde esta zona que tenga rechazo hacia abajo. Si logramos ver que el precio, vuelvo y les repito, vamos a repetir esa parte, vemos que el precio inicia, sube hasta esta zona, de aquí muestra rechazo hacia abajo desde esta zona, nosotros ¿qué vamos a hacer? El primer rechazo es confirmación de lo que estamos esperando. Ya el segundo movimiento, que el precio suba a esta zona, vamos a entrar ahí hacia la baja, a un minuto. Eso sería una entrada agresiva. Ahora, ¿cuál sería la entrada con menos riesgo? Bueno, la entrada con menos riesgo es esperar la próxima vela del doji que confirme la indecisión del mercado. Supongamos que el mercado viene y entra con una vela roja, hasta más o menos el 50% de la primera vela, de esta primera vela verde que están aquí, están mirando aquí. Bueno, cuando vemos esto nos damos cuenta de que los vendedores están entrando, o sea, hay presión por parte de los vendedores, por lo tanto quieren tomar el control del mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Cuando esperemos que esa vela roja termine, vamos a esperar que haya un retroceso de la siguiente vela a partir de este punto hasta el 50% de la vela anterior, que sería la vela roja que están mirando aquí. Cuando ustedes vean que el precio llega al 50%, en algunos brokers no existen los rechazos, o sea, no van a haber rechazos. Hay brokers que no te muestran los rechazos de forma clara. Por lo tanto, si no me muestra los rechazos, ya yo tengo ahí un patrón que me dice que el mercado tiende a revertir. Ese patrón es casi el 85-90% que se cumpla. Puede fallar, porque esto no es 100% posible, pero bueno, existe la probabilidad de que el mercado al 50% de esta vela tenga un rechazo. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Vamos a tener que esperar que el precio empiece aquí y llegue hasta este punto. Cuando el precio llegue a ese punto, vamos a entrar a un minuto hacia abajo. ¿Hacia qué dirección? Hacia abajo, hacia abajo. Entonces, esa es la primera entrada que nosotros vamos a hacer en ese nivel. Ahora, si queremos ser un poquito más conservadores, o sea, en cuanto a ese tipo de entrada, podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a usar una técnica llamada división de tasa. ¿Qué es la división de tasa? ¿Qué hace? Bueno, la división de tasa consiste en lo siguiente. Entramos, vamos a suponer que vamos a invertir 5 o 4 dólares en esta operación o 10 dólares en esa operación, por ejemplo. Yo voy a dividir mi monto en dos montos, uno de 5 dólares y otro de 5 dólares más. El primero, yo voy a entrar cuando la vela se cree 5 dólares hacia abajo, a un minuto hacia abajo. Si el precio se me va en contra, ya aquí yo aposté 5 dólares, ya aquí apenas inicia la vela le metí con 5 dólares. Ahora, si el precio se me va en contra, yo le voy a meter 5 dólares más, sin miedo, 5 dólares más, hacia abajo. O sea, si el precio termina con una vela roja, yo voy a ganar 10 dólares. O sea, si se me va en contra, si el precio hace esto, y se me va completo, lo único que perdí fueron 5 dólares y realmente iba a apostar 5. Entonces, si gano, en vez de ganar 5, ganaría 10. Entonces, así que se opera ese primer contexto, de esa forma. Y así vamos a tener una asertividad bastante alta. Ahora, vamos para el segundo contexto. Venimos en una tendencia alcista, estamos en una tendencia alcista, nos sale un doji en esa tendencia, pero nos damos cuenta que en el precio anteriormente no ha tenido en esta zona no ha habido ningún nivel que nos pueda bloquear el avance del precio de soporte ni de resistencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno,
Cuando vayamos a una tendencia alcista, o sea, vamos a una tendencia alcista, de momento nos sale un doji. ¿Qué vamos a esperar para operarse? Sencillo. Podemos aplicar la división de tasa, que yo le expliqué anteriormente, en el primer contexto, o podemos esperar un buen punto de entrada. Bueno, el buen punto de entrada, ¿cuál sería? La vela viene, empieza, por ejemplo, supongamos que tengamos esta vela verde, vamos a borrar. Supongamos que tenemos la vela verde que inicia aquí, mete un retroceso. Cuando el precio llegue al mínimo del doji, o sea, este punto que está aquí, nosotros vamos a entrar un minuto hacia arriba. O cuando el precio llegue al 50% de la mecha. Esto que están mirando aquí abajo es la mecha de esta vela, se le llama mecha. Entonces entramos, cuando el precio retrocede, entramos aquí al alza a un minuto. Entonces esa es la forma de operar doji cuando está en contexto. O sea, buscar un buen punto de entrada, esa es la primera forma de operar, buscar un punto de entrada con división de tasa, pueden aplicar la división de tasa, puede entrar en el mínimo de reacción. ¿Cuál sería el mínimo de reacción? Este punto que está aquí abajo. Entonces, la segunda forma para entrar, ¿cuál sería? Bueno, la segunda forma para entrar a operar este tipo de contexto es lo siguiente. O sea, después de un doji tendríamos que esperar una confirmación, a ver para dónde va a coger el mercado. Si el mercado me hace esto y me pone, o sea, me inserta aquí una vela verde, me está queriendo decir que la indecisión ha terminado y que ciertamente terminaron dominando la parte compradora. O sea, los compradores terminaron dominando esa indecisión. El mercado tiende a seguir el movimiento anterior. ¿Cuál es el movimiento anterior? La tendencia alcista. Ahora, ¿qué hacemos en ese caso? Sencillo. En ese caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar en la próxima vela, que sería esta vela que ustedes están mirando aquí. ¿Cómo vamos a entrar en esa vela? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar un buen punto de entrada. ¿Por qué? Porque podemos quedarnos atrapados en movimiento. Y si entramos en un punto de entrada y la vela termina roja, termina una vela doji, como esta que están mirando aquí arriba, termina como esa que están mirando aquí arriba, podemos ganar la operativa con solamente el punto de entrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? En ese caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esta vela. Vamos a esperar que el precio retroceda al 50% del movimiento anterior. Y ahí vamos a entrar un minuto hacia el alza. Y casi siempre este tipo de operativas, si la vela termina roja o verde, a veces se ganan por buen punto de entrada. Entonces, este es el segundo contexto que nosotros vamos a operar cuando veamos eso. Cuando veamos el contexto, esa es la forma de operarlo. Ahora, vamos a pasar al tercer contexto. ¿Cómo sería el tercer contexto? Bueno, vamos a una tendencia saludable, una tendencia donde los retrocesos, o sea, esto que están mirando aquí es un retroceso. Eso que están mirando ahí es un retroceso. Son un poquito más profundos. Mira, este es un retroceso, pero no es tan profundo como esto. El recorrido es un poquito más largo. Entonces, ¿cómo vamos a operar aquí? Bueno, el precio sigue avanzando. Llega un momento que el precio rompe esta zona de soporte y resistencia. Cuando el precio me rompe esa zona de soporte y resistencia, me rompe con más o menos de un 50%. O sea, cuando el precio rompe con menos de un 50%, tenemos bastante asertividad. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que entremos en una falsa ruptura. Lo de la falsa ruptura se lo explicaré en videos más adelante, pero bueno, una falsa ruptura es que el precio rompe y de momento la próxima vela hace y vuelve a entrar al nivel. O sea, retrocede con una vela roja al nivel en este caso al mínimo de reacción, que sería la parte baja de la zona de soporte y resistencia, siendo la zona máxima de reacción la parte de arriba. Entonces podemos quedarnos atrapados en una compra y perder la operativa. ¿Qué hacemos en ese caso? Esperamos. Ciertamente, ¿qué vamos a esperar? Bueno, lo primero que yo esperaría, y deberían esperar ustedes, es lo siguiente: ¿cómo reacciona la siguiente vela al rompimiento? O sea, tenemos de muchas posibilidades, tenemos dos probabilidades. La primera, que la vela termina siendo un doji, o que el movimiento de la ruptura, siga alcista. En ese caso, perdemos la operativa, o sea, no entramos porque se nos fue el precio. Ciertamente ahí aceptamos que no podemos entrar en todos los contextos y que ciertamente el mercado va a seguir dándonos posibilidades de más entrada. No nos desesperemos. Este mundo del trading es sin desesperación. Aquí hay que tener paciencia. Siempre van a haber entradas, ¿entiendes? Siempre van a haber entradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar que el precio entre, retroceda y tenga un rechazo desde abajo.
O sea, el precio estaría reaccionando a la zona de soporte y resistencia. Cuando vemos que el precio baja de esta zona, baja, puede ser hasta aquí abajo, puede ser, pero que tenga una reacción de rechazo. Sí, que tenga reacción de rechazo. Eso es, en broker, que ustedes no puedan detectar las reacciones de rechazo. ¿Qué hacen? Ustedes buscan un buen punto de entrada, esperan que el precio retroceda hasta la mitad de la zona de reacción o hasta el punto más bajo. Y aquí meten una operativa al alza, 1 minuto. O de lo contrario, aplican división de tasa, lo que le expliqué anteriormente. Con una división de tasa, usted ahí puede salir bastante ganador. Y si pierde, solamente va a perder el monto que realmente no estaba destinado a perder, porque si estoy apostando $10 y pierdo 5, por lo tanto me quedan 5 para seguir haciendo operaciones. Entonces, ¿qué sucede? Si la vela viene, o sea, tenemos que darnos cuenta también de cuál es el contexto de rompimiento. Si yo veo una vela que me rompe la zona y sin embargo veo un rechazo de la parte vendedora, yo espero. ¿Qué espero? La próxima vela después del rompimiento. Entonces, si veo una composición diferente, o sea, vamos a suponer que yo vea que el precio me está haciendo, o sea, me está mostrando velas de fuerza, ¿qué yo hago? Puedo entrar, hacer una entrada arriesgada, o sea, puedo entrar con riesgo. Voy a entrar aquí porque tengo la sensación ha hecho mi análisis de que el precio va a seguir subiendo, por ejemplo. Entonces, como aquí en este contexto me ha salido un doji, ¿qué yo hago? Espero. Digo, un doji indecisión, pues espero la próxima vela después del doji que me haga un rechazo de esta zona, que me haga un rechazo hacia arriba de esta zona. Y buscamos un buen punto de entrada y entramos a la operativa al alza, 1 minuto. Y entonces esto nos va a dar más probabilidad de ganar la operación. Entonces, estos son los 3 contextos, uno de los contextos, 3 contextos para este caso, de cómo pueden operar los patrones ROI. Espero de que esta información les sirva. Voy a estar haciendo más videos como estos, porque quiero llegar a hacer una serie de 14 videos sobre los patrones de velas que más usamos, o sea, que más se deben usar y cómo usarlos en estos contextos. Tengan en cuenta que los patrones doji por sí solos no son operables, o sea, no es lo correcto operar un patrón doji, a no ser que se tenga la experiencia necesaria y el conocimiento necesario para hacer ese tipo de operaciones.